Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un sábado más al Contraplano. Hoy tocan películas, la semana pasada tocaron libros y ya sabéis que esto va a días alternos. Un sábado películas y otro sábado libros, contraportada y contraplano. Hoy toca contraplano y la próxima semana contraportada. Bien, de esta manera sí podemos dar salida a los aficionados al cine y a los aficionados a la literatura. Aunque me consta por vuestras llamadas que hay mucho oyente que es tan aficionado al cine como a la literatura. Yo desde luego soy aficionado a las dos cosas, a eso y a la música. Para eso me hace falta un nuevo programa que se llamaría Contrapunto, como dijo ya algún oyente, y que en algún momento de un futuro próximo pues hasta podría nacer. Aunque eso sí, ya no me quedan sábados, tendría que ponerlo como programa aparte. Bien, antes de que nazca el Contrapunto, que ya digo, quizá nace a lo largo de este año, vamos a centrarnos en el contraplano, y para participar en este programa pues es algo muy sencillo. Simplemente tenéis que enviar un mensaje de voz al al número de WhatsApp que os voy a dar ahora. Os doy el número de teléfono, es el 690 82 7909. Aunque os parezca mentira, llevo año y pico con este número, pero todavía no he conseguido aprendérmelo de memoria y lo tengo que leer, me lo tengo que apuntar en la libreta, lo cual tampoco es sorprendente porque mi número de teléfono privado no me lo sé y lo tengo hace un montón de años, así que... Aunque también es cierto que se no lo digo nunca, o casi nunca, ni me llamo a mí mismo. También es verdad que no llamo yo nunca a este propio teléfono, que lo tengo aquí encima de la mesa. Bien, en el caso de que no estéis, vuestro móvil no sea español, le tenéis que poner a este número 690 82 7909 más 34 delante. Audiocríticas de aproximadamente un minuto de duración, me las enviáis y más, iba a decir más pronto que tarde, no, ahora ya es más tarde que pronto porque tengo muchas en cola, pues las pasaré por el programa. Vamos allá. Empezamos como siempre, con Jaume de Mallorca, a quien, por cierto, conocí la semana pasada. Le conocí personalmente, quiero decir, y un gran tipo, un tío muy simpático, es muy joven, por cierto, pero eso más se le nota un poco en la voz, la juventud, es algo que marca muchísimo. Las mujeres no tanto como los hombres, pero los hombres sí, sabemos, casi por la voz de una persona, casi podemos decir la edad exacta que tiene, no al año, pero sí al menos en la década. Y efectivamente, Jaume de Mallorca es un veinteañero. No le pregunté la edad, pero creo que tenía en torno a los veintitantos años, pero eso no quita para que tenga un gran gusto por el buen cine. Hoy nos trae un peliculón, lo aviso ya antes de nada, para que veáis que Jaume de Mallorca nos envía taquillazos, pero taquillazos de primera fila. Una película de ciencia ficción que a mí me gustó bastante es Interestelar. Salen Anne Hathaway y Matthew McConaughey, dos actores muy famosos y bastante buenos y que hacen una buena actuación. Y bueno, la película está situada en un periodo apocalíptico en la Tierra donde o los humanos mueren o buscan una forma de sobrevivir. Y hay dos ramas. Una es ser capaces de llevarse toda la Tierra consigo, comprendiendo las leyes de la gravedad, etcétera. O la segunda es buscando planetas y llevarse solo una parte de la población. Entonces Anne Hathaway y Matthew McConaughey van en busca de los astronautas que ya habían ido a buscar esos planetas. Y bueno, la película, decir que en teoría es bastante fiel a todas las teorías de la física, del espacio-tiempo, etc. Y bueno, es bastante entretenida y te ayuda a comprender un poco más la física. Bueno, yo creo que Interestelar no necesita demasiada presentación. Es una película muy reciente y de hace 2014. Si es de 2014, va a hacer 4 años ahora. Creo que la lanzaron en verano, si mal no recuerdo. Bueno, pues es una película que creo que todo el mundo ha visto porque ha tenido oportunidad de verla en el cine. La sacaron además en DVD y en Blu-ray un año después y se vendió muchísimo. La anunciaron por todas partes. Es una película de Christopher Nolan que, como ya sabéis, los que escucháis El Contraplano habitualmente, es uno de mis directores fetiche, a pesar de que no ha hecho demasiadas películas, y espero que también es verdad que es joven, entonces todavía le queda mucho por delante, tiene, bueno, no sé qué, 40 y tantos años, una cosa así, pero él empezó ya desde Memento, que Memento fue su segunda película, de hecho, pues desde Memento a mí prácticamente ninguna, incluso las de
la trilogía que hizo sobre Batman. Yo, que no soy aficionado al cine de superhéroes, me gustaron. De hecho, cuando vi que eran de Nolan dije, esto tiene que ser otra cosa, y efectivamente eran otra cosa. Bien, esta de Interstellar, que es muy posterior, ya esta es muy posterior a esta, es muy posterior a Memento, por supuesto, pues 14 años, la hizo 14 años más tarde, y posterior a las del Caballero Oscuro, a las que hizo de la serie de Batman, pues es, yo creo que una de sus mejores películas. Tampoco hay mucho donde elegir, bueno, ha hecho demasiadas, una de sus mejores películas, y desde luego de lo mejor que se ha hecho de ciencia ficción en lo que llevamos de siglo. Llevamos ya 18 años, de las mejores películas de este género. La peli, que te digo, es de hace solo 4 años, es una película extremadamente audaz, y audaz es el término, creo que el mejor que puedo utilizar, porque Nolan trata de hacer, y lo consigue, una película del espacio, pero está ambientada básicamente en el espacio. Evidentemente hay secuencias en tierra, pero en la tierra al menos, pero es casi toda la película, casi todo el metraje, que es larguísimo, por cierto, tiene lugar en distintos planetas en el espacio, en una palabra. Pues trata de hacer una película del espacio respetando las leyes de la física. Esto ya nos lo comenta Jaume y tiene razón, y parece mentira que se quisiese meter respetando que todo lo que sucedía en la película fuese posible desde el punto de vista científico. Ojo, es toda una proeza, porque en el momento en que sacas un cohete de la Tierra, en el cine quiero decir, tienes que empezar a inventar, no te queda otra. Si quieres que la película tenga un poco de agilidad. No digamos ya el caso de Star Wars, que directamente el espacio es simplemente un decorado, pero en otras películas de ciencia ficción que quieren aproximarse a la ciencia, tienen que estar haciendo continuamente concesiones, si no se les cae la película abajo. La película está ambientada en algún momento del futuro próximo. No sé, yo calculo que a finales de este siglo, más o menos, del siglo XXI, en el que la Tierra está ya agotada desde el punto de vista agrícola. Hay tormentas de arena, bueno, solo nos sacan un punto de la Tierra, que vendría a ser como las grandes llanuras de los Estados Unidos, que es el breadbasket, la cesta de pan de los Estados Unidos. Bueno, pues están en un momento, las últimas, apenas pueden sacar cosechas en condiciones. La Tierra está, ya digo, agotada, evidentemente por nuestra culpa, solo faltaba. Y a los de la NASA no se les ocurre mejor idea que buscar un planeta de recambio. Pero claro, los planetas cercanos a la Tierra, como pueden ser Venus o Marte, pues son inhabitables, ¿no? Bueno, Venus totalmente, y Marte, pues bien, uno puede aterrizar y darse un paseo, pero no es el mejor lugar del mundo para vivir. Así que lo que buscan es un planeta que sea habitable, pero en nuestro sistema solar no lo hay. Y ya irse a la estrella más cercana, respetando las leyes de la física, es una cuestión de décadas, no de años, de muchas décadas, porque la estrella más cercana, pues, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz, es decir, que la luz tarda 4 años en llegar, y eso, pues, con una nave, por muy rápida que sea, tardarían como mínimo una generación entera. Claro, no tiene tanto tiempo la película, así que lo que hace Nolan es que tira de la física y mete en la trama un agujero de gusano. Un agujero de gusano que se abre junto al planeta Saturno, que no es que esté precisamente cerca, pero por donde luego van los personajes, pues nos parece que está a la vuelta de la esquina. Este agujero de gusano permite viajar a otra galaxia en poco tiempo, de una manera más o menos inmediata. Y ahí lo que deciden es enviar una expedición de reconocimiento, nada más. Y ahí en ese punto es donde empieza propiamente la película, o mejor dicho, donde empieza propiamente la aventura, es decir, el viaje del héroe, en una palabra, que es lo que nos sentamos a ver cuando nos ponemos a ver películas de este tipo. Queremos ver exactamente qué es lo que sucede, y no os voy a contar más, porque ya sabéis que en el contraplano están terminantemente prohibidos los spoilers. Entonces, si sigo, os termino contando la película. Hasta aquí yo creo que es lo que aparece más o menos en el tráiler, y lo que el estudio considera que es un reclamo para ir a ver la peli sin contártela. Hacer un tráiler es una de las cosas más complicadas que existen. Un tráiler de cualquier cosa, aunque sea de una serie de televisión, porque de lo que se trata es de que la gente se siente a ver la película. Si se la has contado ya en el tráiler, automáticamente nadie va a ir a verla. Dice, bueno, ya conozco el final. Y tiene que ser lo suficientemente interesante como para que invite a la gente a ir al cine o a comprar la película. Es decir, a aflojar la mosca, en una palabra. Bueno, pues esto mismo, y yo no soy el estudio, es lo que trato de hacer en el contraplano, que vayáis a ver las películas, pero sin necesidad de contárosla. Bien, la factura de la película es majestuosa, os lo digo ya. Vale, quizás estoy un poco nolanizado, y las películas y las atmósferas que crea este hombre a mí me gustan mucho. He ido, de hecho, a mirar cuánto costó,
he buscado en Google el coste de esta película y un dineral, ¿eh? $165 millones. Bueno, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de una gran producción y ese dinero lo encuentran y además se lo gastan. Pero no busquéis fantasmadas, ni combates de naves espaciales, ni nada de eso, porque no lo vais a encontrar. Nolan se gastó todo ese dinero en un guión excepcional, porque la historia es realmente buena. No es para niños, lo advierto, es decir, si sentáis ahí a un chavalín de 14 años, una cosa así, muy probablemente no se entere bien y se aburra. Quizá ya un poco más mayor, de 16 o de 17, empiece a interesarle. El guión es de su hermano, de hecho, de Jonathan Nolan, que además de hermano de Christopher Nolan es un gran guionista. Pues se gastó el dinero en eso, en tener una buena historia con buenos actores. Matthew McConaughey está espectacular y en construir varios mundos, que eso no es precisamente barato y que además esos mundos sean creíbles. Nolan hace uso de efectos especiales, no penséis que es cinema verité ni nada de ese estilo, pero los utiliza para apoyar la trama, no para construir un castillo de fuegos artificiales, que es mucho cine de acción peca de eso. Bueno, tenemos aquí $30 millones para gastarnos en esta secuencia y nos los vamos a gastar enteritos. No vamos a dejar títere con cabeza, vamos a destruir Nueva York, luego Los Ángeles y además vamos a conseguir que el protagonista vuele. Bien, me parece muy bien y entiendo que el cine es un entretenimiento, pero no es el caso de Interestelar. Curiosamente, esas películas a los niños, como es lógico, les gustan mucho. Es una película muy larga. Como os he comentado antes, dura casi 3 horas, más larga incluso que Origen, que es la anterior de Nolan. Pero, bueno, la anterior antes de Interestelar creo que está la última, El Caballero Oscuro, y luego ya está Origen. Pero vamos, que es una película preciosa, una película de estas que se disfrutan de principio a fin. Os la recomiendo vivamente, incluso os recomiendo tenerla en formato físico, es decir, si sois muy aficionados, que os la compréis, además no están caros ahora mismo los DVDs, aunque esta yo la tengo, de hecho, la tengo en Blu-ray, porque la calidad, evidentemente, para una película de este estilo, el tenerla en alta definición se nota bastante. No la tengo en 4K de eso, pero no tengo televisión para ver películas en 4K y tampoco un reproductor de esos, pero supongo que ya en 4K tiene que ser una cosa maravillosa, pero necesitas una televisión mucho más grande. Bien, vamos a seguir con Juan Domingo, que es otro oyente habitual de la Contracrónica y del Contraplano, que nos envía Juan Domingo está en Toulouse, lo digo por si alguno no lo sabía. Toulouse está en el sur de Francia, que nos trae otra película de primerísima categoría. Para el contraplano voy a recomendarte una película que ya se ha convertido en saga hace poco, que es Blade Runner y Blade Runner 2049. Bueno, es una película dirigida por Ridley Scott, uno de los mejores directores que hay ahora mismo en el cine. Y trata de una raza de humanoides que ha sido creada para hacer labores tediosas, labores peligrosas que los seres humanos no pueden hacer. Bueno, está ambientada en el futuro y es una película que se ha convertido en un clásico. En su día, esa película también fue un fracaso en taquilla y esto me gustaría remarcarlo porque está pasando lo mismo con Blade Runner 2049, que estaba protagonizada por Ryan Gosling, que en taquilla no ha sido lo que se esperaba, ni mucho menos, a pesar del esfuerzo de la productora, todo el dinero que ha invertido en localizaciones, en fotografía, en reparto. Pero igual que pasó con la primera, yo tengo esperanza de que algún día se convierta en un clásico, porque es un peliculón y lo recomiendo a todo el mundo. Un saludo. Bien, Blade Runner es una obra maestra. Es que no encuentro mejor palabra para describirla y además de una manera rápida y que lo entendáis. Aunque como bien nos cuenta Juan Domingo, en su momento no fue bien vista o no gustó demasiado. Ni de broma en 1982 se consideraba que esta película fuese a convertirse con el tiempo en una película de culto, adorada por la crítica, que se fuese a hacer una secuela, es decir, todo lo que ha ocasionado Blade Runner, aunque las secuelas, eso sí, han tardado 35 años en hacerla, que ya se dice pronto. No gustó demasiado al público, por razones que a poco que uno se siente a verla puede entender si se pone en el lugar de los que fueron a verlo. De hecho, fue un flop, es decir, un fracaso en taquilla absoluto de lo que se habían gastado con respecto a lo que terminaron ingresando. A la crítica le gustó algo más, aunque no hubo, ni mucho menos, una comunidad de críticos que estuviesen a favor a muerte de la película. Algunos se llevó algunos premios, pero vamos, que no fue
No fue una película que se recordase aquel año, de esta película va a pasar a la historia, para nada. Si nos ponemos en lo que fue en aquel entonces, es que mucha gente piensa, ¿por qué Blade Runner no gustó en el 82? Pues no lo sé, quizá tratándose del Harrison Ford de esa época, estamos hablando de Harrison Ford joven, estaba haciendo en aquel entonces, estaba en mitad de sus dos grandes series de la época, que eran Star Wars por un lado y por el otro Indiana Jones. Probablemente mucha gente fue al cine a eso, pensando que iba a haber una película de Star Wars o algo a medio camino entre Indiana y Star Wars, con un nuevo personaje, en este caso era el agente Deckard. Bueno, pues este no es Indiana Jones, no es Han Solo, pues un nuevo personaje que encarna el actor de moda en aquel entonces. Bueno, Harrison Ford ha estado de moda durante mucho tiempo. Y quizá los espectadores del momento se esperaban algo de acción. Claro, se sientan y ven cualquier cosa menos acción. Porque hay alguna pelea, pero vamos, que no es una pelea especialmente ni larga ni espectacular. Blade Runner no es una película de acción, es un drama futurista. Bueno, futurista lo era entonces, hoy ya no tanto, al menos por el año en el que Ridley Scott situó la acción. El futuro en aquel entonces, claro, está ambientada en el año 2019, que ahora lo tocamos con las manos porque es dentro de unos meses, pero en aquel entonces, en el año 82, pues el 2019 quedaba muy lejos. Y está ambientada en un Los Ángeles distópico, una ciudad horrenda, irreconocible en todos los aspectos, incluso en el clima, porque no para de llover. Eso, no lo sé, cuando yo era jovencito y la veía, pues yo no vivo en Los Ángeles. Yo, de hecho, niño nunca estuve en Los Ángeles, entonces me podría llegar a parecer que Los Ángeles es una ciudad lluviosa, tipo Detroit o Chicago, pero para un angelino de la época, decía, bueno, esto es cualquier cosa menos Los Ángeles, parece Seattle. Está toda la película, buena parte de la película está rodada de noche, incluso cuando toma el día o la acción transcurre durante el día, es en momentos de atardecer, con un sol muy rojo, y la ciudad está totalmente transformada, no se parece en nada. Pone que es Los Ángeles, pero podría haber puesto cualquier otra. Si veis la fotografía de Los Ángeles, miráis la película y veis una fotografía de Los Ángeles actual, decís, bueno, ¿en qué se basó este hombre? No queda ni un solo de los edificios, ¿no? Bien, la novela, como la película parte de una novela, parte de su encanto es ese, es una novela de Philip K. Dick, uno de los grandes autores que ha dado lugar a sus obras a infinidad de películas y de series de ciencia ficción. Y la novela de Dick no se titula Blade Runner, se titula ¿Sueñan los androides? Bueno, mejor dicho, interrogantes. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sería así. Y va cargada de significados, tanto la novela, pero especialmente la película. El principal de todos, yo creo que es la pregunta que el propio protagonista, el agente Deckard, se hace para sus adentros cuando Rachel, que es el personaje femenino de la película, que además lo interpreta Sin Yang, una Sin Yang directamente espectacular, le pregunta si se ha hecho a él mismo el test Voigt-Kampf. Bueno, los que no habéis visto, ¿qué es eso del test Voigt-Kampf? Bueno, es un test que distingue entre replicantes y humanos. Es decir, le pregunta si es humano o no. Y eso se lo pregunta a sí mismo. Claro, aquí aparece la gran pregunta de la película, tanto de la primera como de la segunda, como la secuela que han hecho pues, el año pasado. Es decir, ¿qué es un ser humano? Los androides de Blade Runner no son los de Star Wars. Es decir, no son robots, en una palabra. Son seres humanos de carne y hueso, fabricados en un laboratorio, simplemente. Es decir, son personas de diseño, pero como nosotros. No tienen dentro circuitería, no es Terminator, nada. Y como tal, como de diseño, pues les han metido algunas ventajas físicas, como ser más resistentes, más fuertes, dependiendo de o ser más... en el caso de los replicantes de placer, pues ser más... ser más guapos o más guapas, ¿no? En este caso hay una de las replicantes que es Daryl Hannah. Daryl Hannah en aquella época, que era una mujer muy guapa y era muy joven, que la diseñaron así, en una palabra. Y entonces aquí aparece la pregunta. Alguien que por dentro y por fuera es un humano, que tiene incluso ADN humano, pero que no nació de una mujer, porque está creado en un laboratorio, esa persona es humana.
Una pregunta importante, que se la hicieron ya en esta película del año 1982. Oye, estamos más cerca de eso. Y creo que en algún momento la humanidad se la tendrá que hacer. Y cuando se puedan, en una palabra, fabricar seres humanos. No lo sé cuándo será, pero si las ciencias siguen adelantando, como adelantan, llegará un momento en que se pueda hacer. Pues bien, esa yo creo que es la pregunta fundamental de Blade Runner, o la pregunta con la que nos interpela, que interpela al espectador Blade Runner. Claro, una película con ese planteamiento de base no puede ser rápida, es imposible. Pide lentitud y pide que el director se recree en cada plano, cosa que, por supuesto, Ridley Scott hace de mil amores. Hay uno de ellos que conoceréis, la mayor parte de vosotros, si no todos, ya al final, que es la famosa escena de lágrimas en la lluvia. Es uno de esos monólogos míticos, es uno de los monólogos más famosos de la historia del cine. Claro, os lo voy a poner para que os hagáis una idea. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bien, la música de fondo, que empieza a sonar, empieza a levantarse justo cuando el replicante, en este caso, se pone a hablar. No quiero contaros más por si no lo habéis visto. La música es de Vangelis, que era un músico de aquel entonces que estaba muy de moda, poniendo música a las películas. Carros de Fuego también se la puso él, que es de esta misma época. Bueno, Carros de Fuego creo que es del 81. Y en general la banda sonora de la película es francamente buena, toda electrónica, va muy bien con las imágenes. Y además en este corte que os he puesto habréis visto que la voz de la versión doblada es mucho mejor que la original. Porque Constantino Romero, que es quien le puso voz al replicante, a Roy, pues su voz es infinitamente mejor que la original, la de Rutger Hauer. Podéis ir a buscarla a YouTube y veréis la versión original y comparad la versión en español y la versión en inglés. Es una razón de más para verla doblada. Ya sabéis que soy un gran defensor del doblaje, que no os coman la moral con los culturetas. Ellos también ven dobladas las películas cuando nadie mira. Aitor, que es un oyente de Madrid, no nos trae una película, nos trae dos. Y además las dos buenas. La primera de ellas es El Renacido. El protagonista es Leonardo DiCaprio y la escena ocurre más o menos a los 20 minutos de la película. No quiero destriparla en ningún caso, pero es una escena que es absolutamente impactante, de un realismo brutal en el sentido más literal de la palabra, y que creo que es algo de la película absolutamente característico y, por lo menos a mí, una de las escenas de cine de los últimos años que más me ha impactado y que cuando he vuelto a ver me sigue dejando completamente alucinado. La segunda película quizá ya se haya recomendado antes porque es un peliculón, yo diría que casi una obra maestra del cine bélico, es Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg. Y la recomendaba por lo que he comentado, porque creo que tiene una escena al inicio de la película de un realismo brutal, ¿no? Que es la escena del desembarco de Normandía. Yo tenía recuerdo de pequeño de la película del Día Más Largo, que es una película en blanco y negro que también trata sobre el desembarco de Normandía, pero claro, la capacidad de los medios que hay ahora para generar películas mucho más realistas en el ámbito bélico es tremenda, y creo que Steven Spielberg en esta escena inicial, pues bueno, es capaz de transmitir lo que tuvo que ser aquello.
y esa escena es absolutamente tremenda. Y bueno, la película también tiene otro punto álgido que casi está a la altura de esa escena inicial, que es el cierre de la película, en otra batalla entre alemanes y norteamericanos en un pueblo, que también es de una crudeza tremenda y bueno, yo creo que es increíble. Son ambas escenas son como dos puntos, dos climas, ¿no? de la película. Y creo que son de las mejores escenas bélicas que ha habido en la historia. De hecho, me llama la atención porque yo también soy aficionado a los videojuegos y ambas escenas se reproducen en muchísimos videojuegos. Yo creo que con la intención de hacerte meter jugando, ¿no? En primera persona en esas escenas y se repiten en ellos bastantes veces. Así que bueno, estas son mis recomendaciones para el contraplano. Un saludo a todos. Respecto al Renacido, pues supongo que te refieres a la escena de la batalla, que es una escena realmente dura y muy bien hecha, muy bien realizada, o quizá la del oso, no lo sé, una de las dos que son al principio de la película. Pero vamos, decir que en concreto a qué escena te refieres tampoco es destriparla, aparecen en el tráiler, es decir, el estudio una vez más procura que veas unas imágenes, ponértelas como un caramelito, para que, bueno, en este caso como una zanahoria, para que vayas detrás de ella y vayas a verla entera. De hecho, la escena del oso es el disparador de la película, en cierto modo. Además, sin Ataque del oso no hay película, no hay Renacido ni nada que se le parezca. A mí es una película que me gustó, es una peli muy reciente, de hace un par de años es esta película, es de un director mexicano que conoceréis, Alejandro González Iñárritu, y me gustó bastante. Es de hecho un western, creo que es la mejor manera, ese es el género natural que le pertenece a esa película, un western en sentido estricto, aunque no parezca el séptimo de caballería, ni veas demasiado heroísmo. Indios hay un montón, eso sí. Y está muy bien, es una película ambientada extraordinariamente bien a principios del siglo XIX, aproximadamente no sé dónde, por las Dakotas o por ahí, o Nebraska, es decir, en lo que es hoy el norte de los Estados Unidos, una zona en aquel entonces deshabitada y donde por supuesto no había llegado el hombre blanco, los Estados Unidos todavía no habían alcanzado eso, y está hecha con mucha autenticidad. Es una película muy dura, de pura supervivencia y sin demasiadas concesiones, bueno, sin ninguna, ni a la amistad, ni al amor, ni a casi nada. Y además es que está basada en hechos reales, luego le da más credibilidad, es decir, el cazador trampero sería en español, que interpreta a Leonardo DiCaprio, es un tipo que al parecer existió de verdad. Bueno, pues está El Renacido, ahí os la dejo, yo os la recomiendo, la podéis encontrar, por supuesto, no sé si en alguna plataforma de streaming, pero en DVD y en Blu-ray está. Y de la segunda, pues, ¿qué quieres que te diga? Salvar al soldado Ryan, pues es una peli que directamente redefinió el cine bélico. Sí, hay un antes y un después de Salvar al soldado Ryan. La peli que tenía 20 años, es del año 98, pues va a hacer ahora 20 años, y tiene una escena de apertura que ha pasado a la historia del cine, que se estudia en las escuelas de cine, que cualquier persona que sea amante del séptimo arte la conoce a fondo y se la ha visto varias veces. Es la del desembarco de Normandía, evidentemente, y es simplemente gloriosa la escena. Y lo tiene todo. Es además de una precisión histórica asombrosa. En el año 98 todavía quedaban supervivientes del desembarco de Normandía, quedaban todavía muchos, ahora quedará alguno, pero ya muy mayor, y algunos que estuvieron allí, que estuvieron en esas lanchas, lo vinieron a decir, es que fue así, o muy parecido a esto, es decir, lo que nosotros vivimos. Esto cambió además radicalmente lo que era el cine de guerra, porque uno ve que la guerra es eso, la guerra moderna, quiero decir. Si vemos, por ejemplo, las películas bélicas de los años 50, no digamos ya el cine de propaganda de los años 40, vemos que están combatiendo los soldados y a uno de ellos le disparan, cae al suelo y tarda 10 minutos en morirse. Y se para la película, se para el mundo, de hecho. Y agarra el brazo al amigo y le dice, dile a mi mujer que la quiero, dile que toma y se saca algo del bolsillo, una carta que tenía escrito, esto es para mi hermano. Bueno, y al final ya después, cuando ese clímax dramático va y se muere, y se queda ahí en el campo de batalla. Bien, en Salvar al soldado Ryan, Spielberg rompe con esto. Tú estás en la guerra,
vas a desembarcar y no has ni podido mirar a la cara al enemigo y te han metido un tiro. Y te matan ahí. O te han descuartizado. Y eso trata de plasmarlo con muchísima crudeza. Se ve más desde que empieza ese desembarco, cuando están todavía en la lancha de desembarco, cuando están los soldados, los que van el batallón que va a desembarcar, pues se les ve ahí muertos de miedo, vomitando dentro de la lancha, besando los crucifijos que llevan, santiguándose, y de pronto abren la rampa y empiezan a caer como moscas. Empiezan a volar balas. Se caen al agua o se tiran por los lados de la lancha, pero da igual, las balas les persiguen. Bueno, aquello es un caos absoluto. Además, no tienen posibilidad ninguna de defenderse. Van justo a desembarcar delante de un búnker alemán, que está un tío con una metralleta. Entonces no tienen posibilidad ni de mirarles y disparar porque está dentro de un búnker. Es decir, es un tipo, la única manera de acabar con ese búnker y con los alemanes que hubiese dentro era flanquearlo con muchísimos efectivos y, por supuesto, matando o perdiendo un montón de hombres y acabando con él pues mediante un lanzallamas o echando una granada. Pero claro, entre tanto, caen uno tras otro. Es decir, los mata a granel, en una palabra. Pues que eso fue en algunas zonas, como en la playa de Omaha, que es donde está ambientada esta película, se dieron casos así. Hay escenas que de verdad os las recomiendo. Hay escenas hay planos que son escalofriantes. Cuando a unos les estalla el lanzallamas y se incendian todos los de alrededor. O uno que va por la playa andando con su propio brazo, que se lo ha amputado, un balazo, un explosivo, y va con él, pero atontado. El agua teñida de sangre. Es de estas... de estas escenas que te dejan... que necesitas verla otra vez. Esto que nos cuenta Aitor es literal, es así. De hecho, cuando alguien os pregunte qué significa el término carne de cañón, ponedle esta escena. Esto es la carne de cañón. Eso, mejor dicho. Esos pobres desdichados que veis en la lancha cayendo como moscas en la playa, eso exactamente y no otra cosa es la carne de cañón. Pues bien, aparte de su comienzo, que es muy fuerte y que te deja ya enganchado a la película, pues la peli está bien, una película muy buena y además dio lugar a 2 spin-offs en forma de series. Uno se llama Hermanos de Sangre y otro The Pacific. Creo que no han venido todavía al contraplano, si no recuerdo mal. Son 2 buenas series, producidas ambas por Steven Spielberg. Una la hicieron en 2001 y la otra ya en 2010. Una cubre el frente europeo y la otra el frente del Pacífico y están hechas pues con los mismos mimbres que Salvar al Soldado Ryan y que por supuesto también merecen la pena. A ver si alguno de vosotros se anima y me las traéis. Pues bien, veo ya el reloj que me estoy pasando, así que vamos a terminar. Terminamos con Israel, que es un oyente que está en Irlanda y que nos trae el clásico de la semana. Mi recomendación es la película El Señor de la Guerra, de 1965, dirigida por Richard Schaffner y protagonizada por Charlton Heston. Fue la película que a mí me descubrió, como aficionado a la historia, lo que era el mundo del feudalismo, la Europa feudal. Describe muy bien las relaciones de vasallaje, las invasiones de los bárbaros, y la llegada del cristianismo frente al paganismo del pueblo. Y bueno, es una película que además creo que hoy en día se deja ver bien, que ha envejecido muy bien. Y que bueno, a lo mejor tienes problema de confundirse con otra película de igual nombre, perpetrada por Nicolas Cage. Y bueno, y esta es mi recomendación. Gracias. Esta película El Señor de la Guerra, pues ya he dicho antes, es un clásico, es de estas películas que en su momento es del año 65, como bien nos ha dicho Israel. Pero vamos, que en su momento fue muy famosa, y se vio muchísimo en los cines y en las televisiones, la pasaban en televisión, por lo menos en los años 80 y por ahí, os recuerdo que la pasaban, una película medieval, y yo creo que es la primera película que trata de plasmar la Edad Media de una manera más o menos precisa. Es decir, me explico, hasta El Señor de la Guerra, esta de Heston, la Edad Media se presentaba en el cine de una manera un tanto idealizada, un poco como podemos verla desde el siglo XX, ¿no? Pues bueno, los caballeros perfectamente vestidos, unos castillos magnificentes, un poco como las películas de romanos de los años 50, igual, ¿no? Trasladar el siglo XX a siglos pasados.
una riqueza material extraordinaria, ¿vale? Hombre, evidentemente no meten máquinas de vapor y cosas así, ni los actores van con un reloj de pulsera, pero por lo demás, bien. Pues aquí lo que trata, creo que se llama Schaffner, el director, trata de plasmar es la Edad Media, lo que era el siglo XI, pues la época de los normandos en el norte de Francia. Es decir, había pobreza, las relaciones sociales eran directamente asquerosas, las relaciones que había entre caballeros y vasallos. El mundo era un lugar frío, un lugar desagradable, por lo menos esa zona de Europa, rudo. Hay un hecho en esta película, El Señor de la Guerra, la Torre del Caballero, que es Charlton Heston, no recuerdo ahora cómo se llamaba en esta película, que no es un castillo magnífico, no es un gran castillo, es una torrecita miserable, porque es lo único que hay. Bueno, este señor es el más poderoso de allí, pero el más poderoso de allí tiene una torrecita minúscula. De aquí también llama la atención. Dices, bueno, pues es que la Edad Media quizá no es lo que nos estaba transmitiendo o lo que les había transmitido el cine hasta ese momento. Luego ya, a raíz de esta El Señor de la Guerra, pues se fueron haciendo películas más cercanas a la realidad histórica. Es decir, algunas, incluso más modernas, sacan a los europeos de la Edad Media pues un poco como eran, con los dientes caídos, porque los dientes a nosotros no se nos caen hasta bien entrado pues ya diría la tercera edad, porque nos los mantenemos la higiene, pero si no a los 40 estaríamos todos desdentados. Y la ropa raída, sucia, y porque el cine no puede transmitir el olor, pero algunas películas recientes uno casi puede oler a los personajes, oler en el sentido de que seguramente apesten. Con esa no existía nada similar, ni remotamente similar a la ducha, y además los europeos de la Edad Media trataban de huir del agua como el que huía de la peste, entre otras cosas porque la peste la contagiaba el agua. Bien, yo esta película la vi hace muchos años, desde niño desde luego, y me acuerdo algo de ella, tampoco la tengo muy metida en la cabeza. Charlton Heston está muy bien, bueno, como siempre estuvo, porque era un pedazo de actor, especialmente con ese corte de pelo estilo Tazón. Si lo buscáis, le veréis, que era el corte de pelo de los normandos, supongo, y que le queda muy bien y le da un cierto toque, un toque bastante medieval. Y aunque lo parezca, no es propiamente una película de aventuras, sino un drama casi teatral, pero que se entretenía de ver, vamos, que es para todos los públicos. Para muchos, de hecho, es una película de culto y la consideran pues una de las mejores de Charlton Heston. Por cierto, no estaría de más que al Señor de la Guerra le hiciesen un remake, no como esa segunda parte que nos comentaba Israel, que se hizo, que no es una segunda parte, se llama El Señor de la Guerra y pare usted de contar, no tiene nada que ver con esta película de Nicolas Cage, que es del año 2004, 2005, por ahí. No, esta misma historia, pero pues trayendo la misma historia con los mismos personajes o muy parecidos al momento presente. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya no me queda tiempo, básicamente, porque películas tengo todavía más, ya las sacaré dentro de 15 días las siguientes, así que lo único que me queda es despedirme de vosotros. Hasta mañana.